audiencia, buenas tardes amigos y enemigos, buenas tardes. Estamos en el programa, creo que número 63 de Incorregibles, don Horacio Mario Lampariello, don Javier Caraballo, que está del otro lado de la pecera dirigiendo y evitando que digamos barbaridades, sí, y todos los oyentes que anden por ahí. ¿Cómo anda, don Javier? Hoy no tenemos la hoy no participación, tenemos la moderación. El hombre, porque está en temas muy personales, don Gastón Da Cruz, al cual le mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Pero va a estar acá el día lunes nuevamente como corresponde. Va a estar el día lunes controlándonos. Sí, no, pero no nos modera, él es un tipo que nos da mucha libertad. Capaz que nos automoderamos nosotros, eso es cierto. Claro, ante una presencia eclesial, uno... Es el más santo de los tres por lejos. Sí. Yo estoy peleando a ver si logro el segundo puesto o quedo tercero atrás suyo. No, usted ya quiere ir tercero solo, ¿está? Déjeme. Se ríe adentro de la pecera, como déjeme. Quiere ir solo al tercer puesto. Bueno, ¿qué cuenta? Vamos a tener una tarde de invitados de primera categoría, porque está el escritor y libretista argentino Marcelo Birmay, que va a andar por acá este fin de semana presentando un libro. Muy bien. Va a estar nuestro nuevo corresponsal en Israel, Juan Ostrowski, y bueno, todo lo que tengamos para develar a esta hora, que son las 3:09 de la tarde. Yo quería comentar algo que está saliendo ahora, que agarrando una fuerza vara, como digo yo, que es el nuevo proyecto de impuesto que generó la Carolina Cose en la Intendencia de Montevideo. ¡Qué lindo! Este impuesto es al traslado de los combustibles de todo tipo que sean inflamables. O sea, que nada de tomar, como hace usted, que hay que recogerlo después en la comisaría. Nunca esas cosas me ha pasado. No, una vez, y cuando tenía 15 años, me tuvieron que ir a sacar de la comisaría por jugar a las maquinitas en la época que estaba prohibido las maquinitas, los flippers. Para menores de 18 tenía 15. Yo me escapaba en la época de la dictadura del liceo y me iba a las maquinitas de No, bueno, sí, pero ahí me llevaron a la noche. Un sábado noche. Cosa fea. Bueno. Pero volviendo al tema de Carolina. Vamos. Carolina Cose está planteando a la Junta Departamental, tiene los votos para lograrlo, le aclaro. O sea que si quiere lo saca caminando, porque con 16 le alcanza. Y tienen 19, o sea que se puede mandar algún rebelde todavía que diga que está en contra y sacarlo igual, para hacer la pared de la izquierda. No de ideas. No, pero sí es real, no le vamos a dar la idea, hay que ser objetivo. En ese impuesto que nos quieren poner, es a todos los combustibles inflamables, o sea que agregaría al supergas también. Solo por pasar dentro de Montevideo, por tener la planta en La Teja. Y esto creo que me recuerda al exministro, ¿no? El exministro, sí, pero los autos van tan complicados para moverlo, y los camiones también. Al exministro Astori, cuando me acuerdo que le habían declarado inconstitucional para los jubilados el IRPF, y inventó el IAS, le cambió el nombre y los vacunó a todos. ¿Está bien? Está bien, la salud lo primero. Y bueno, y ahora, como la Suprema Corte le había declarado inconstitucional ese engendro que venía de los años 60 y pico, en las intendencias, y nadie se había quejado, y estaba ANCAP pagando algo así como $10 millones por año, bueno, le pasó a cobrar, en vez del 0,4 por litro de combustible, le pide el 0,5%, la mitad de un 1%, de impuesto, pero no solo a los combustibles de los vehículos y camiones, también al gas, al supergas. Así que lo único que se va a salvar va a ser el carbón. No, lo que vaya a Paysandú por vía fluvial, porque esa no toca carretera ni calle. Mire que es tal cual lo que le estoy diciendo. No, de esta gente no me cabe duda. Pero lo peor es que la gente no se preocupa, porque ella ¿qué apuesta? A que la mayoría de las personas sean tontas o no piensen ni un poquito. ¿Y qué consiguen con esto? Y consiguen lo simple y sencillo. Consiguen que cuando llegue el momento de que tengan que aumentar el precio, acá va a tener que subirlo, entre otras cosas por este impuesto. Me dirán, poca plata, 20 céntimos, 25 céntimos por litro. Es miles y miles y miles de dólares diarios. Y el argumento es que ahora lo pone como impuesto para modificar el proyecto, no sé qué proyecto, le puso Montevideo Verde. O sea, quiere que haya menos consumo. Y para poner menos consumo, se supone que ella lo que hace, no inventa una solución para no usar los vehículos a combustión. Ella te cobra impuestos. Ese es el invento. Lo único que saben hacer, lo único que saben hacer. Bueno, pero está, si la gente le gusta. Mire que acá esta gente gana las elecciones, acá no hacen fraude cuando llegan las elecciones. Sí. Mire, tiene mucho que ver con el tema de inicio, que era Serra Malio, admirable ganado nuevo, cuando decía vida de ganado, como ganado
pueblo marcado, pueblo feliz. Yo pienso que a esta altura del partido les importa ser ganado nada más, ¿no? Les importa ser parte de algo. Sí. Y parte de algo puede ser parte de cualquier cosa. La verdad que dan asco. ¿Quiere hablar de algo previo a que venga el entrevistado que es argentino? ¿Qué otra maldad tiene? A ver, Las ¿qué nuevas otra medidas maldad? de Argentina pueden dejar a exportadores uruguayos afuera de ese Ah, mercado. sí, Massa dice que las zonas francas son malas, No, pero feas. eso sería lo de menos, porque una cosa es que lo diga. El problema es que Argentina decidió aplicar un impuesto del 7.5% a la compra de dólares para el pago de importaciones. Vamos a cobrar Entonces, el año ¿qué es lo que están generando? Que te aumentan el costo de los productos uruguayos. Sí. Y entonces, más de lo que ya son. ya lo poco que le lograbas vender, no se lo vas a vender. El gobierno argentino incluyó a la compra de dólares para el pago de importaciones de bienes en un impuesto que aplicaba para otras operaciones. En Uruguay se tomó como una nueva traba a las exportaciones locales y las industrias advierten que posiblemente habrá empresas que dejarán de exportar hacia Argentina. El tema es que le enclavan los bienes suntuarios, dice, ya tienen un 30%. Sí. Y los combustibles, lubricantes, bienes intermedios vinculados a la canasta básica alimenticia, el resto debe pagar. El impuesto lo reciben los bancos cuando los importadores acceden al mercado libre de cambio. Y ahí es que se produce ese efecto. Entonces, O sea que ya el país está caro. Ojo, mire que yo no... poco que exportamos no lo vamos a exportar a Argentina. Va a estar bravo. A Argentina se nos va a complicar. Lo otro sigue igual el mercado. El gran drama que hablan los exportadores es que dicen que tenemos un dólar barato. Pero ahí me preocupa mucho porque hay siempre que mantener un equilibrio. Porque si el dólar sube, se nos genera inflación. Y la inflación es el mal de los asalariados y es el mal de la pobreza. Nosotros uruguayos tuvimos un mago que pudo frenar la inflación y que pudo dejar subir al dólar, que se llamó Achugarri. Y es una senda que no hay que copiar a nadie, basta saber lo que pasó cuando esa crisis inmensa. Y realmente parte de la solución a la crisis fue que el dólar estuviera a un precio, digamos, paladeable, ¿no? Para el exportador uruguayo, digo, o sea, parte de... Pero claro, como Achugarri era realmente un Rottweiler con el gasto público, por suerte, Achugarri no permitió que la inflación tuviera lugar, no permitió con premios consuelo de cargos estatales, con gastos extraordinarios, con tender a hacer una especie de New Deal, no, era realmente celoso custodio, entonces así no se generó inflación y así el dólar valía lo que tenía que valer. Y la otra noticia que me preocupa es el tema del paro que tiene medio previsto. No es un paro, es no trabajo es un a reglamento en ANCAP. Cuando no los combustibles. Sí, pero me encanta porque lo que le dijo el presidente de ANCAP estuvo muy bien. Dice, el país va a perder la espalda que tiene ANCAP, dijo Stipanisic, sobre paro en refinería. El presidente de la estatal informó que la empresa tiene el patrimonio para bancar una pérdida de lucro cesante de 400 millones de dólares. Y nosotros pagamos todo lo que gasta la petrolera. Pero le voy a contar cuál es el problema. El problema es el siguiente. El presidente acá defendió una vez más el camino que emprendió la empresa para la asociación con un privado en el negocio del Portland. Iniciativa que ha generado un largo conflicto con la Federación ANCAP, que este martes ocupó la refinería de La Teja. Tras participar de la 9ª edición del Congreso de Energías Renovables de Latinoamérica, el jerarca reafirmó que la decisión de asociarse con un privado en el negocio del Portland corresponde a la empresa, no al sindicato, lo cual coincido. Estoy de acuerdo. Si el sindicato quisiera tener una decisión empresarial diferente, les dijo, estamos totalmente dispuestos a cederles todas las instalaciones del Portland para que las opere. Y que se elegimos el camino de la asociación porque entendemos que es la forma de rescatar la marca ANCAP en el cemento y preservar los puestos de trabajo. Esto es muy simple. Le dijo, muchacho, ¿ustedes dicen que esto funciona? Sí, bueno, le damos todo. No te voy a pagar más el sueldo porque ahora sos empresario. Ponete a vender Portland, ponete a producir Portland y hace plata. Pero se los dijo en la cara. Este es de los pocos presidentes de los entes uruguayos que le dan los cojones para decirle las cosas que tiene que decirle a los sindicatos. Y sabe que yo no escuché desde el martes a la fecha el PIT-CNT y la Federación ANCAP no habla. No, ¿qué va a hablar? ¿Qué va a hablar? Capaz que tienen que agarrar los mimados de las petroleras sudamericanas son todos mimados, ¿no? Son todos mimados. No, pero esto es brutal. Todos mimados. Le dijo, si tienen problema, agárrenlo y trabajen ustedes. Sí, señor. Sí, señor. Entonces después siguió, dice, si la parada de mantenimiento técnica de la refinería no se puede realizar en régimen normal, que es trabajando con horas extras, porque tienen que hacerlo en el menor corto tiempo posible para que no tenga más costos, extras para el petróleo, para el combustible, como toda la vida se ha hecho en ANCAP por el reglamento que existe hace más de 40 años, se hará en 8 horas.
y durará 4 veces más. ANCAP tiene el patrimonio para bancar una pérdida de lucro cesante de 400 millones de dólares. ANCAP tiene la capacidad para dejar de refinar e importar. El país va a perder la espalda que tiene ANCAP para amortiguar los precios de los combustibles en el marco internacional. Hay una incertidumbre muy grande con respecto a cuánto puede durar la parada de mantenimiento. ¿Qué pasa? Ellos tienen previsto que la parada de mantenimiento de la central de La Teja se haga en un mes, a 8 horas. Si cambian ese sistema, que es lo que se ha hecho en los últimos 40 años, se va a 4 meses. El costo son 100 millones, se multiplica por 4. Exactamente. Y bueno, le pone Petrobras, le pone YPF y es lo mismo. Las petroleras sudamericanas son un dolor de... Hay una cortina musical por ahí para recibir a nuestro invitado. La danza de las libélulas de Manuel García, del chileno Manuel García, para recibir al argentino, al escritor, al libretista, aquel que hizo aquello tan disruptivo de decir me cansé de Mujica, a Marcelo Birmayer, que realmente los uruguayos reconocemos que fue el que cortó con tanta dulzura hacia el presidente disfrazado de un Mandela de su desarrollo, más o menos, pero bueno, tiene una carrera mucho más amplia que ese valiente artículo contra Mujica, ¿no? Desde los 19 años que estaba en la revista de historieta Fierro, que junto con humor eran las cosas que consumíamos de acá, del lado de Río de la Plata, que está Montevideo y otras ciudades, ¿no? Después, bueno, partió para la novela con Un crimen secundario, una novela policial, y llegó a ser libretista de un film que yo vi 2 o 3 veces, que incluso tuvo un actor uruguayo como protagonista, Daniel Hender, que fue El abrazo partido, que es aquello de pinta tu aldea y serás universal, porque en 4 cuadras del 11 realmente reflejó un universo. Y bueno, es una cosa que digo, es como una versión más seria y mucho más profunda de Esperando la carroza, y no las quiero comparar. Pero bueno, de todas estas cosas y del libro que va a presentar acá, que se llama La remera del Che, nos va a hablar Marcelo Birmayer, a quien le damos la bienvenida ya. ¿Qué tal, queridos amigos? Muchas gracias por llamarme. Aquí estoy desde Buenos Aires y ansioso ya por ir a visitarlos. Mañana mismo estoy allá en Montevideo. Y el domingo acá en Plaza Café, muy cerquita de la radio, en Jackson y San Salvador. Por supuesto, presentando el libro, que no sé si es de un cuento que ya había salido en Clarín, la referencia al título, ¿no? No solo es correcto, sino que me siento especialmente honrado porque han mencionado algunas de mis principales obras y se nota que las conoces. Eso me enorgullece mucho, te agradezco mucho de todo corazón. Yo la disfruté mucho, la parte del libreto de la película esta, del abrazo partido, la disfruté muchísimo, realmente se ve de un tirón. Pero lo que disfrutamos mucho los uruguayos, ya lo veo a mi colega Horacio Mario Lampariello, debe estar agitándose los colmillos, es aquel artículo que hiciste sobre Mujica, a quien vendíamos en 2015 como una especie de Mandela. No es que me guste mucho Mandela, me cae mejor Monseñor Tutú, pero bueno, y vos dijiste cortá con tanta dulzura, digo, eso a los uruguayos, por lo menos a la mitad más uno, nos cayó muy bien, ¿no? Asociemos tanto el libro como ese artículo que publiqué en la revista Soho hace ya más de una década, la publiqué en una revista colombiana. El libro que acabo de publicar se titula La remera del Che y otros cuentos políticamente incorrectos. Es importante el subtítulo porque el título puede llamar engaño. Es una burla. Es la burla de lo que nosotros vemos acá cuando hay una manifestación LGBT, te van con la cara del Che con los labios pintados, cuando hay una manifestación anti tal otra, anti tal cosa, y siempre te van con la cara del Che, que el Che, la verdad que de dulce, liberal y abierto no tenía ni la primera letra, ¿no? Al contrario, ¿no? Entonces, desmitificar es lo tuyo. Claro, mucho más con el tema de género puede... bajo ningún concepto se puede reivindicar o usar como remera al Che Guevara, porque fue uno de los líderes autoritarios, dictatoriales, que impuso en la América Latina campos de reeducación para homosexuales. Eso hizo el Che Guevara en Cuba, en la dictadura cubana, que resultó ser la más longeva de todo el mundo hispanoparlante. Duró más que la de Franco. Sí, señor, 64. En mi cuento, una chica veinteañera le regala a su papá la remera del Che, y el papá le empieza a explicar por qué no solo no es un héroe, sino que es un delincuente, un criminal, y por qué los padres de clase media que han trabajado toda su vida son los verdaderos héroes.
de Latinoamérica de los siglos XX y XXI. Y asociado con eso, yo efectivamente iba descubriendo que todos los artículos sobre Mujica eran invariablemente apologéticos, ciegamente elogiosos, que no había matices, no había ningún tipo de crítica, cosa rara en un líder latinoamericano, porque las mayorías no son absolutas ni unánimes. Y me ocupé de averiguar, de leer al respecto, y mi conclusión, primero, es que había participado en uno de los grupos criminales que en América Latina se alzaron contra la democracia en los años 60 y 70, que fueron los Tupamaros. Exactamente. Que no solo secuestraban y asesinaban desde una autopercibida insurgencia, sino que incluso se aliaron con los militares para secuestrar y extorsionar a empresarios. Exactamente. Hay un libro extraordinario de Leonardo Farbercorn, uruguayo, que se titula Tupas y Milicos. Sí, lo escribió en realidad junto al coronel Raúl Agosto, que estaba del otro lado justamente, ¿no? Raúl Agosto en cualquier momento lo traemos también para que nos cuente esas alternativas, o te contactamos a ti con Raúl Agosto en cualquier momento, es de verdad, es así. Esta historia revela la criminalidad de las guerrillas latinoamericanas. Los montoneros hicieron exactamente lo mismo. Se aliaron primero con Macera para generar una entente política post-Videla, y igualmente se aliaron con Galtieri durante la Guerra de Malvinas. Entonces, estamos frente a ejemplos de criminalidad que no solo no tuvieron nada de heroico, sino que son muy inferiores ética y políticamente a los meros ciudadanos que de algún modo mantuvieron la paz y apoyaron la democracia en América Latina. Y por otra parte, los resultados en educación, en economía y en política internacional de Mujica tampoco son de los más celebrables que haya tenido Uruguay. Muy por el Con ese contrario. combo, una nota satírica. Pero de satírica tiene poco y de reflexiva tiene mucho, porque realmente era lo que nos estábamos preguntando, lo que estamos del otro lado del mostrador, no comiéndonos la pastilla, ¿no? Digo, es increíble, pero realmente... Tabaré Vázquez, cuando recibió el segundo gobierno, y acá Horacio no me va a dejar mentir, dijo que lo había recibido peor que la crisis del 2002, que era consecuencia de la crisis argentina de 2001. El gobierno de Mujica, que tuvo todo el viento a favor, todas las commodities al precio que se le dio la gana, todos los préstamos a bajos intereses, todo lo que... Y sin embargo, entregó tan mal el gobierno, y de Tabaré no fue mejor, que bueno, todavía estamos sufriendo a décadas después los coletazos de muchas crisis, ¿no? Marcelo, Agregamos, me voy a presentar. agregamos que los votos de pobreza para mí tampoco son meritorios, y que en lo que hace a honestidad, todos los presidentes uruguayos, desde el comienzo de la democracia uruguaya a mediados de los 80 hasta acá, yo nunca escuché célebres casos de corrupción. No los escuché. No es algo que, y antes mucho que haya menos. ocurrido. Por lo tanto, la comparación favorezca a Mujica. Todo hasta ahora lo que vine leyendo de los expresidentes uruguayos de tal o cual signo político, excepto el caso de un funcionario, el propio Sendik, que está emparentado con el criminal Raúl Sendik, y en general han sido presidentes honestos. Entonces, ese no es un mérito para destacar. Claro, Es lo parte que Mujica sí dejó fue una corrupción muy grande. Mujica sí introdujo la corrupción como práctica política, digo, eso sí. Bueno, eso lo desconocía. A otro nivel, tal vez no para él, pero a otro nivel, ¿no? Marcelo, me voy a presentar. Horacio Lampariello es mi nombre, acompaño acá a don Javier Bonilla. Yo estaba leyendo tu artículo y me imagino lo que debe ser esto de que el tema de la remera del Che, ¿no? Yo te voy a decir algo bien claro. Mi opinión coincide con la tuya y te voy a decir las razones de por qué Mujica fue un presidente elogiado en todas partes del mundo. Porque a todas partes del mundo le interesaba, a muchos del capital, a los capitalistas, a los grandes dueños del mundo, le interesaba tener a alguien de izquierda que fuera dominable. Más dominable que José Pepe Mujica Cordano, era imposible que encontraran a otro. Era un hombre que ha sido acusado de traidor con sus propios compañeros, de que negociaba con los militares, bueno, de mil cosas, y sí tiene la capacidad de ganar votos en determinados niveles de la sociedad uruguaya que otros políticos no lo habían logrado, y eso hay que reivindicarlo y hay que reconocerse. En las dos puntas.
En las dos puntas, sí, sí. Y sí, al capital le sirve porque lo manejan. Es más fácil comprar la izquierda que a veces comprar otros partidos que no sean de A izquierda. la clase media alta culposa que se siente culpable de tener un techo y al que no le llega otro político, ¿no? Exactamente. Realmente, digo. Aparte, Mujica tenía una característica muy interesante para los grandes capitales. Era fácilmente deslumbrable con las luces de Hollywood. Fácilmente Y deslumbrable. ahí lo que decís, muy interesante, que es la clase media culpógena, es una clase en muchos casos autodestructiva. Hay Exacto. sectores de la clase media que se sienten más entusiasmados por la insurgencia que por los modelos de trabajo y producción. Eso es un malestar que padecemos en muchos países de Latinoamérica distintos y que se refleja muchas veces en los resultados electorales. Sí, en Brasil, Ahora, por ejemplo, en Chile. Sí, sí. No, adelante vos. Adelante vos. No, en Brasil, por ejemplo, en los barrios caros de Río de Janeiro gana el PT, ganan caciques indígenas como ganaron en el 82 puestos de diputados que ni siquiera los conocen, pero los votan todos los chetos, digamos. En Uruguay, en los barrios caros gana el Frente Amplio. En Chile, en Providencia, digo, en todos lados, digo, o sea, la culposidad funciona, che. Acá tenés el caso de los kirchneristas de clase media alta. Bueno, toda la clase dirigente kirchnerista es multimillonaria por medio de la corrupción, por medio del robo, pero sus adherentes, muchos son de clase media acomodada que han hecho el dinero trabajando y sin embargo apoyan a los corruptos. Eso es lo que sucede. Y bueno, en Chile tuviste durante la presidencia de Allende, que previo al criminal golpe de Pinochet, el propio Allende destruyó la democracia chilena y la matriz productiva chilena y tenía también muchos adherentes de clase media acomodada. La postilla pese a la seriedad de nuestro diálogo, que me parece fundamental, mi libro, La remera del Che y otros cuentos políticamente incorrectos, es un libro satírico, porque me burlo en buena medida de esta paradoja que estamos en este momento destacando, que es cómo esa clase media acomodada se destruye a sí misma, y hay algo en eso de tragicomedia, hay algo de humorístico en ese proceso. Perfectamente. ¿Qué te parece si seguimos con tu conversación muy interesante sobre este libro y sobre toda tu trayectoria, porque no es este libro solamente, en unos minutos después de los compromisos comerciales? Dale, con mucho gusto, muchas gracias. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX40, Radio Fénix, 1330 AM. Día 32. Todos los jueves, desde las 18 horas, para Uruguay y el mundo. A través de la 1330 AM Radio Fénix. Día 32. Para llegar más lejos. Sofocón Extintores. Desde 1971, proveemos soluciones integradas adaptadas a su necesidad comercial o industrial. Recarga de todo tipo de extintores. Habilitaciones de locales comerciales ante bomberos, cartelería, iluminación de emergencia. Visítenos en Magallanes 1750. Teléfono 2408-6790. Sofocón Extintores. Y chao fuego. El Centro Superior de la Sabiduría Eterna, la organización Brian Internacional, mentalista, consejero espiritual, metafísico, naturópata y secretista. Para mayor información, reservar una cita, una consulta, llámenos al celular 099-159-422. 099-159-422. Organización Brian Internacional. Visítenos personalmente. CX40, Radio Fénix, 1330 AM, Montevideo, Uruguay.
ustedes saben que son bienvenidos a cantar, ¿cierto? Bueno, seguimos charlando con Marcelo Birmay, con esta cortina que él eligió, La danza de las libélulas de Manuel García. No sé por qué, por supuesto. en especial Te por cuento. qué. Me parece una canción extraordinaria. Yo voy descubriendo canciones que no necesariamente se estrenan en el año en que yo las descubro. Esta canción es del 2005 y yo la descubrí alrededor del 2019. Es un cantautor chileno, Manuel García, que tiene dos canciones extraordinarias. Esta, que es La danza de las libélulas, y Hablar de ti, que es la otra canción que me parece extraordinaria de su creación. Un cantante que aparte interactúa con personas políticamente correctas como Lamón Laferte, digo, ¿no? Por eso me llamó la atención, digo. Él mismo es de izquierda, Sí, sí. prácticamente es comunista, y yo estoy completamente en contra de sus posiciones políticas. Y de hecho apoyó también el vandalismo contra el presidente Piñera en Chile, que para mí fue uno de los grandes errores, desmanes, desastres, catástrofes políticas de América Latina, que el Chile, que funcionaba económicamente tan bien, que había tenido una transición tan exitosa a la democracia, que había tenido una alternancia política absolutamente envidiable, salía a las calles a romper Santiago simplemente porque habían aumentado un 4% el boleto del metro. Es algo que me dejó profundamente indignado. Y que no es realmente espontáneo. indignado. De espontáneo no tiene ni la E. De espontáneo no tiene nada. No, nada. Ahí hay el concurso del chavismo, la conspiración de la izquierda autoritaria latinoamericana, incluso el kirchnerismo, el propio actual presidente de la Argentina, que es el peor que hemos tenido desde el 83 para acá, celebraba a los vándalos chilenos. Y sin embargo, la canción que escribió es maravillosa. Y para mí, las circunstancias de que haya un individuo que políticamente me parece completamente opuesto a mis convicciones, pero que a la vez sea un gran artista, siempre dentro de ciertos límites, yo de todos modos celebro su creatividad. Que la función del artista es justamente hacer arte, exponer cultura, y no que le inviten a pensar sobre física nuclear, digo, que le pregunten el estado del tiempo, ¿no? Así que vas a estar acá en Montevideo entonces, en el Plaza Café, el domingo a las 6 de la tarde, presentando este libro, en el cual, además del cuento que hemos reseñado muy sucintamente, supongo que nos vas a deparar otras sorpresas y otras finas ironías sobre lo que es la realidad políticamente correcta sudamericana, ¿no? Hay una que les quiero anticipar, que sé que va a producirles un especial placer a ustedes. El segundo libro del cuento es una sátira, una parodia de la canción A Desalambrar de Daniel Biglietti. Ah, no, hay que ir. Una parodia políticamente incorrecta de esa canción. Y ese cuento lo voy a leer este domingo a las 18 horas en Plaza Café, ahí en la calle Jackson, muy a las 6 de la tarde. A 3 cuadras de la radio, Jackson y San Salvador. Pero bueno, ¿qué es lo que te produjo? Porque a mí, a Desalambrar, habiendo estudiado poco y nada de la parte agropecuaria, me parece una burrada técnica, aparte de la enunciación de otras burradas, ¿no? Me parece un disparate, ¿no? Pero, ¿qué es lo que te produjo a ti a Desalambrar? No te voy a spoilear el cuento, pero te anticipo la idea central, que es que esa canción presupone que la propiedad es del que se la agarra primero, sin ningún tipo de mérito ni de legalidad. Es decir, que si el otro está tomando un café en una mesa y se va al baño y yo vengo y le ocupo el lugar y me tomo el café que él pagó y digo, esta mesa es mía porque yo soy María, Pedro y José, esa es la norma de convivencia de la sociedad. Eso es lo que propone Biglietti en su canción, que es la ley de la selva en el peor de los sentidos. Es cada uno se la tiene que arreglar quitándole al otro lo que tenga, porque esa es la manera que tenemos de apropiarnos de las cosas. Eso es lo que dice la canción A Desalambrar. Sí. Entonces, nuevamente, hoy reflexionábamos con razón que un músico no tiene por qué tener una opinión política relevante para que sus canciones nos resulten agradables. Sí puede ocurrir perfectamente
que haya una canción, un libro o una obra de teatro que, recurriendo a la realidad política, de todos modos cumpla con los requisitos de ser una buena obra de ficción o de ser una buena obra que genere belleza. Por ejemplo, Rebelión en la Granja de George Orwell o Diario de la Guerra del Cerdo de Adolfo Bioy Casares. Dos libros que tienen una fuerte implicancia política, pero son novelas espectaculares que siguen funcionando como novelas maravillosas en cualquier tiempo y lugar, independientemente de cualquier circunstancia política. A eso aspiro yo con mi libro La remera del Che y otros cuentos políticamente incorrectos. Bueno, tú sabes que Biglietti y Benedetti eran asalariados de los Tupamaros, de parte de los Tupamaros. Había una columna en Chile que incluso dicen que al famoso disco Canciones Chuecas, que era mucho más apologético de lo que era el terrorismo todavía, prácticamente algunas canciones las pagaron como jingle. Digo. O sea, Biglietti vivía de Cuba y Benedetti vivía de Casa de las Américas. No sé si Horacio tiene algún recuerdo más de aquella época. No, yo lo que quiero hacer es felicitar la actitud frente a la vida de Marcelo, porque lo que está haciendo él es lo que a veces muchos de nosotros lo vemos y no sabemos cómo tomar la actitud y cómo salirle al frente a estos temas, porque hacer un desmenuzar así desde una canción popular que ha sido tan impuesta, porque suena lindo. Porque es lo que decía, es cierto. Cuando uno escucha una canción, no se está preocupando si el que la canta o el que la parte instrumental está tocada por gente ideológicamente cercana a uno o alejada al otro extremo. No, uno porque le gusta. Para eso funciona el oído. Exacto. Y se siente bien. Hay dos funciones muy distintas que ocupan cada una de estas canciones que estamos comentando. La de Manuel García es una canción exclusivamente bella, que no tiene ninguna importancia política, mientras que las canciones tan bellas, incluyendo esta, que a mí me resulta tan deleznable desde el punto de vista político, a desalambrar, porque eran canciones muy pegadizas, él cantaba muy bien, componía muy bien. Gran guitarrista. Fueron canciones Gran guitarrista. Efectivamente, contribuyeron a destruir nuestras democracias y a que decenas de miles de jóvenes se lanzaran a la lucha armada, completamente insensata, matando, haciéndose matar, y en el caso de hacerse matar, no era tan grave porque ellos querían morir así y matar, pero sí destruyeron a sus familias. Destruyeron a sus familias. ¿Sabés una cosa muy tragicómica? Que Biglietti llegó a plagiar a las Ardillitas. Llegó a plagiar el Cumpleaños Feliz versión Ardillitas para una canción que se llama La Senda Está Trazada, que homenajea al Che Guevara y justamente incita a la lucha armada. ¿No? ¿Sabés también cuál yo siento muchas veces que es la ventaja que tengo respecto de mis impugnadores que son más jóvenes que yo? Es que yo los escuché todos los discos de Biglietti. Lo conozco desde el principio hasta el final. Leí toda la obra de Benedetti. Leí todo sobre Pepe Mujica. Yo leí todo sobre el Che Guevara. Me leí los libros que él escribió y los libros que escribieron sobre él. Yo me escuché desde... Biglietti era el más contundente de los cancioneros, de los cantautores que defendían la lucha armada, pero escuchaba Inti Limani, escuchaba Quilapayún, los conozco a todos. Sí, sí. No me pueden venir a tachar de estar hablando por boca de ganso. No, estuve ahí personalmente. Vengo de la cultura, me echaron de la cultura en el 84 cuando dije me harté del comunismo y me fui de la radio comunista, y sé todo eso que decís del ABC, que es tal cual, así, de esa manera, no hay como dudarlo, digo, es de esa manera. Es más, tú hablabas de muchos músicos chilenos. Acá hay un grupo que hoy cumple 60 años, que son los Jaivas, el cual no estaba muy politizado. Y realmente, cuando vinieron acá, la segunda vez que vinieron acá, el debate era, por un lado, la dictadura no quería que usaran el rayo láser en las luces porque excitaban a la gente, pero por otro lado, la extrema izquierda, y yo trabajaba en una radio, ya te digo, marxista, en medio de la dictadura había, porque estaba tolerada por negocio que había con la Unión Soviética, en esa radio se discutía, CX30, se discutía si había que ir a ver a los Jaivas o no, porque eran tolerados en Chile, donde podían presentarse aún. Y la discusión se mantuvo. Ahí fíjate que ese modelo de cancelación de los artistas ahora, desde la izquierda, está en su apogeo. Acá en Argentina, por ejemplo, no te vayas a atrever, como hago yo, a cuestionar la cifra de 30.000 desaparecidos, que es un invento absoluto. Los desaparecidos rondan alrededor
entre 8.000 y 9.000 que están registrados, sus parientes hicieron las respectivas denuncias, la CONADEP, que fue, como vos decís, una radio que era opuesta a la dictadura durante la dictadura uruguaya. La CONADEP, a diferencia de los Kirchner, realmente se jugó la vida para aclarar o llevar luz sobre los crímenes que había cometido la dictadura de Videla, y si llegás a decir que es falso, que son 30.000, no aparecés nunca más en ningún lado. Olvídate de ir a un teatro, olvídate de leer en una conferencia pública. La izquierda se encarga de cancelarte. La misma izquierda, que como bien comentaste en el caso de Uruguay, acá en Argentina era aliada de Videla porque la Unión Soviética les ordenaba que había que apoyar a Videla. Bueno, a mí me pasó, yo te voy a contar lo que me pasó en la radio, en CX30, hoy Radio Nacional. En aquella época del Partido Comunista, nos llama el director, el famoso senador Germán Araujo, a todos los empleados y nos dice: hasta que la URSS no se pronuncie, ustedes no se pronuncian. Cuando la URSS se pronunció, le entregó a la embajada argentina la radio y teníamos que soportar a aquel que antes de ayer había sido tratado como torturador, porque hubo un embajador pesado como el general Rivero acá, y a toda esa gente había que recibirlos como señores a partir de ese momento. Digo. No, es increíble. Claro. Es increíble, digo, pero claro. es así, tal y cual. Nunca hacen insight, nunca reconocen su pasado. No. Mira, del mismo modo que vos estás comentando que trabajabas en una radio marxista, yo fui de izquierda hasta los 24 años. Militaba en la izquierda, en el Partido Intransigente y luego dos organizaciones trotskistas distintas. Lo considero el periodo estúpido de mi vida, hasta los 24 años. Bueno, pero a 24 años son 24 años. Digo. Exactamente. Y no durante los 24 años, porque habré empezado a militar a los 17 y fueron 7 años hasta mis 24 años que terminé abandonando completamente la izquierda en cualquiera de sus modalidades. O sea, fueron 7 años de mi periodo estúpido, pero sí, era un adulto de 24 años cuando abandoné la izquierda. Nunca lo niego, no digo, ni siquiera digo yo creía en tal o cual cosa, por eso no, fue mi periodo estúpido, no lo tendría que haber hecho. Eso es lo que yo reflexiono acá. El kirchnerismo no reconoce que el peronismo apoyaba la autoamnistía de Videla cuando terminó la dictadura militar o cuando estaba terminando la dictadura militar. No reconoce que estuvieron en contra de los juicios que promovió y llevó a cabo Raúl Alfonsín contra la dictadura. Y con eso te puedo dar innumerables ejemplos en donde directamente niegan el pasado. No lo procesan ni lo debaten, lo niegan. Marcelo, yo te voy a hacer una corrección. Yo no te conozco personalmente, pero yo te voy a decir, creo que ningún periodo es estúpido en la vida de una persona, y te voy a decir por qué en tu caso. Tuviste la oportunidad de ver lo que en situ, en participar junto a otras personas que en ese momento pensaban lo mismo que vos, y capaz que hoy siguen pensando igual que antes, y vos te diste cuenta, hiciste la comparación y fuiste lo suficientemente objetivo como para pararte y decir: señores, esto perjudica a un tercero, no le hace bien a nadie, estamos cercenando las libertades de las personas, de los individuos, nos mentimos a nosotros mismos, y te dio el tiempo y la vida para dar un paso y decir: señores, estaba equivocado. Vos te salvaste, otros a veces siguen en el oscurantismo, totalmente oscuros, y por un túnel negro que los va a llevar no se sabe a dónde. Es así. Y otros simplemente no quieren pagar el precio. Exacto, no les gusta reconocerlo. Y te agradezco la lectura. Y quiero agregar que de los que se quedaron, conozco varios que viven de ser de izquierda, son asesores presidenciales, son funcionarios del kirchnerismo, etcétera, sin abandonar siquiera sus convicciones autoritarias de entonces. Nunca conocí a ninguno de los que a mí me rodeaban que realmente le interesara mejorar la vida de los demás. Nunca los conocí. Yo no tengo un ejemplo de algún izquierdista trotskista o marxista de los que me rodeaban a mí. Puede existir, no me rodeaban a mí. Lo que querían era vivir sin trabajar, entretenerse, conseguir seguidores, no mejorar la vida ajena. Es mucho más fácil de lo que parece ayudar a los demás. No los vi hacerlo, no los vi. Marcelo, mira, te voy a leer, y a Javier también, un mensaje que nos están llegando de los oyentes. Dice: Biglietti, tan buen autor, compositor, cantante como lavador de cerebros. Siendo que era hijo de policía... Coronel. Un coronel, bueno, me dije, pusieron policía, ¿no? Gran concertista de guitarra también. Y su casa de infancia una linda arquitectura antigua. Tan malvado que se ingeniaba para entrar en las mentes. Y nos dedican... Que tengamos unas muy buenas tardes. Noemí de Lezica nos ha escrito. Muchas gracias. Mira, habiendo
escuchado todo Biglietti, habiendo leído A Dos Voces, que es el libro que publicaron junto a Benedetti, y leído las contratapas de sus discos, nunca leí que él dijera que su padre era militar. Se ve que lo ocultó celosamente. El coronel Cedar Biglietti. Cedar Biglietti, sí. Vos sabés que no es para nada excepcional. Acá en Argentina también hubo una guerra fratricida, en el sentido de que muchos de los líderes de la guerrilla criminal eran sobrinos, hijos e incluso hermanos de militares. Sí. Este era un militar de izquierda, era un militar de izquierda moderada, pero de izquierda, ¿no? Mucho más probable y frecuente en Uruguay que en Argentina. En Uruguay estaba Sereni, estaba todo un conjunto de militares que incluso podían dar simpatías en su momento con los Tupamaros, después con el Frente Amplio. Y en Argentina eso era menos frecuente, existían algunos también, pero sí lo que existió es que la familia se dividía entre el militar y el montonero, y que en algunos casos los efectivos de uno mataban a un hijo, a un sobrino, el caso de Alzogaray. Alzogaray, sobrino de Álvaro Alzogaray, hijo de un militar, fue asesinado o muerto en combate, no recuerdo, por las Fuerzas Armadas de su propio padre. Y lo que termina ocurriendo cuando pasan estos grandes periodos sangrientos de nuestra historia es que algunos de los protagonistas se arrepienten de haber atacado a la democracia, pero los que se murieron no se vuelven a levantar. Los muertos no resucitan. Exactamente. Y esto es una cosa que es contagiosa en toda América, ¿no? Y se repiten los apellidos, pues yo veo que en Argentina está el apellido ahora Juan Grabois como extremista, pero ese apellido y parientes directos de él, lo único que son todos judíos, no son cristianos en Brasil, fue el apellido de la guerrilla del Amazonas, del Araguaia, de Mauricio Grabois. Digo, o sea, es como que a esta altura del partido tenemos hasta nuestra propia nobleza de izquierda, che. Yo también conozco una señorita Grabois judía, así que el apellido efectivamente es judío. Tártaro. Y sin embargo él es renegado en ese aspecto porque es prácticamente el representante del Papa informal de la Argentina. Sí. Y participa en el dicasterio de la justicia social en el Vaticano. Un hombre que es todo lo contrario de la justicia social porque interrumpe la libre circulación e impide que la gente vaya a atender a sus seres queridos o a estudiar o a trabajar. Es un verdadero represor, es uno de los más relevantes ejecutores de piquetes en Buenos Aires, que es una pandemia real, una de piquetes imposible circular por la ciudad. Sí, señor. Por lo menos los Grabois brasileros, hay alguno que se arrepintió del pasado estalinista de la familia y dijo, soy liberal, y tuvo que dar cartas credenciales de su liberalismo cada 5 minutos, porque por el apellido está condenado a que solo lo llamen de izquierda, ¿no? Entonces, Acá, una prosapia que viene del peronismo de derecha, el padre de Grabois, a él, que se convirtió en esta especie, no sé si ustedes recordarán, un programa argentino que se llamaba Titanes en el Ring. Sí, como claro. Una institución. Grabois es la versión de Titanes en el Ring del dirigente revolucionario. Exactamente. Y ojo, no es para reírse porque se presenta como el disruptor por el lado de la izquierda. Entonces va a cosechar alguna que otra voluntad, ¿verdad? O sea, él es el que hace propuestas similares a las de Milei. Pero de izquierda. Son similares, él te va por el extremo. Son los dos puntos de los extremos democráticos. La diferencia es que Milei no le corta la calle a nadie y Grabois está permanentemente cometiendo actos en contra de la libertad, del trabajo y de la salud y de la educación. Recientemente comentó que él estaba de acuerdo con que se cierren las escuelas durante la pandemia, pero que él a sus hijos los mandaba a la escuela igual, porque en Capital estaban abiertas las escuelas. Entonces él, para todos los demás, no quería que manden a los chicos al colegio, pero él lo mandaba. Ese tipo de hipócrita es el que se está proponiendo ahora como precandidato presidencial. Claro, para agarrar por otro lado lo que no agarra Massa. ¿Y sí? Exacto. Bueno, contanos alguno de tus otros enfoques en los otros cuentos que vas a presentar el domingo acá en Plaza Café. En Argentina existieron por lo menos 3 agrupaciones maoístas en los años 70 que también proponían la lucha armada. Imagínate
5 o 10 personas, no eran más, que pretendían convertir a la Argentina en un modelo similar a la China de Mao. No. Una cultura que no tiene ningún tipo de relación con la experiencia argentina. Vos podés disfrutar de la música china, de la literatura, interesarte por su geografía, pero ¿cómo vas a traer una política maoísta a la Argentina? No había manera de que encajara, pero no les alcanzaba con eso. Además, lo querían hacer de manera sangrienta, matando gente. Entonces, uno de mis cuentos cuenta la historia de una mujer que se quiere convertir en china y que se quiere operar para que todos sus rasgos y su forma de hablar sea igual a la de la esposa de Mao, Jiang Qing, la actriz, y la desesperación de su marido cuando descubre, en los años 70 estamos hablando, ¿no? Sí. Que su mujer se quiere convertir en china, convertirse a sí misma en una mujer china para ser, de algún modo, una de las amantes de Mao desde Argentina y llevar adelante la guerra popular prolongada. En Uruguay también hubo escritores como Sarandí Cabrera, que literalmente viajaban a China para estrechar los lazos entre la Revolución Uruguaya y la Revolución China. En todas partes de Latinoamérica tuvimos, en Colombia, una guerrilla maoísta que duró hasta hace muy poco. Y Sarandí Cabrera, ojo, era un excelente recopilador literario, era un excelente crítico, recogió material del Aretino, hizo muchos análisis que no eran muy comunes, digo, o sea, yo no sé esas inteligencias. Bueno, en Brasil te hablaba del Partido Comunista do Brasil maoísta de los Grabois, ahora terminó siendo, en las últimas etapas, en los 90, terminó siendo albanista, terminó siendo admirador de Oxa, digo, entonces digo... Tengo unos de mis cuentos que son un grupo argentino que defiende a la dictadura de Corea del Norte y que están dirigidos por un telépata que se comunica telepáticamente con los dictadores coreanos. Acá tenemos uno que es el 26 de marzo. Acá tenemos uno que tiene una radio incluso. Sí, que defiende a Corea del Norte. A Corea del Norte y a Irán. Y a Irán, claro, por supuesto. Acá esto es más trágico porque fueron los atentados contra la Embajada de Israel y el atentado contra la AMIA que fueron ejecutados, planificados por la República Islámica de Irán. Exacto. Y sin embargo el kirchnerismo... Parte en Uruguay. Parte en Uruguay, exactamente. Y recientemente ustedes también tuvieron un conato de ataque. Aparecieron, durante uno de los gobiernos de Mujica, aparecieron unos iraníes que tenían unas cosas sospechosas cerca de algún edificio uruguayo. Eran como sondeos cerca de lo que es la embajada de Israel hoy en día en las Torres Gemelas, ¿no? Ahora, yo no sé si Horacio tiene alguna pregunta, pero para terminar y prepararnos para el domingo en Plaza Café a las 6 de la tarde a su vez, yo te quería hacer una pregunta que a veces es muy profunda y a veces a los uruguayos que somos tan aparentemente liberales y abiertos, inclusivos, nos hace preguntar cómo es ser judío en la Argentina, que en parte es antisemita todavía, ¿no? Digo, es una pregunta delicada, pero procede, ¿no? Es valiosa. Primero, yo quiero compartirles mi identidad. Cada uno la vive a su manera. Yo soy 100% judío y 100% argentino. Y no solo estas dos identidades nunca tuvieron ninguna exclusión la una de la otra, sino que me siento privilegiado por compartir dentro de mí mismo esas dos identidades, ser 100% judío y 100% argentino. Y la democracia, la libertad, la defensa de la singularidad y de la individualidad de las personas es parte del himno argentino que canta 3 veces la palabra libertad. Exacto. Y de la idea de libertad de los judíos, que es el inicio de la nación judía, el éxodo, la búsqueda de libertad. Eso me completa a mí como judío y como argentino. Punto 1. 2. Hay 3 módulos en los que yo dividiría la existencia judía en la Argentina. Uno es el atentado contra la Embajada de Israel en el 92. El segundo módulo es la alianza entre el kirchnerismo y los ejecutores de ese atentado, que son la República Islámica de Irán a través de su grupo terrorista Hezbollah. Y el tercer módulo es a partir del asesinato del fiscal Nisman, también negado por el kirchnerismo. Se niega el asesinato, se trata de obligar a la población
aclarar que fue un suicidio. Incluso, pero yo me refería a la prehistoria de esto, me refería a los 30 con el mayor acto nazi en el Luna Park, en todas partes del mundo no alemán, con el peronismo antisemita, con ese sesgo de conspiranoico, digo. No es una prehistoria, sino parte de una misma historia. Exacto. Que tiene distintos capítulos. ¿Y por qué yo no te reseñé esa prehistoria? Porque la expresión favorable al nazismo, el peronismo, que tiene muchos bemoles, pero que fue indudable, el apoyo de Perón al eje, sobre todo cuando participaba del GO, su reticencia a formar parte del bando aliado y su directa oposición al bando aliado en su primera presidencia ya posguerra, no resultó en un atentado genocida como fueron los contra la Embajada de Israel y contra la AMIA. Esa historia, no prehistoria, historia que tiene una relación directa con los atentados, porque la izquierda y la derecha peronista fueron consecuentemente antijudías en toda su historia, pero la ejecución práctica de un intento genocida fue en el 92 y en el 94, y luego, durante el kirchnerismo, sin que hayan participado en absoluto en las organizaciones del atentado, sí se convirtieron en cómplices deliberadamente, en cómplices de los culpables. Eso sí lo hicieron, como Perón había sido aliado, saquemos la palabra aliado, cómplice del nazismo, como la derecha y la izquierda peronista fueron cómplices y seguidores del Ayatollah Khomeini, y finalmente el kirchnerismo cómplice a posteriori del atentado de los culpables. Bueno, si Horacio no tiene alguna pregunta del estribo, creo que te vamos a ver este domingo en el Plaza Café a las 6 de la tarde y vamos a ver qué cuentos tenés guardado todavía para los oyentes ese día, ¿no? Porque va a estar muy bueno esto de la remera del Che y otros cuentos. Voy a hacer todo lo posible para que pasemos un momento de entretenimiento y reflexión, que igual que mis cuentos, nunca son incompatibles. Marcelo Birmayer, muchas gracias por estar en Incorregibles. Muchas gracias y buen viaje para la República Oriental del Uruguay. Nunca mejor presentado e invitado que a un programa llamado Incorregibles. Gracias de todo corazón. Nos vemos el domingo. CX40, Radio Fénix, 1330 AM, Montevideo, Uruguay. ¿Necesitas una empresa de limpieza? Grupo Unión Servicios Integrales ofrece servicios para edificios, casas, oficinas, empresas, locales comerciales, centros de enseñanza, mudanzas, azoteas, fachadas, final de obra, fiestas y eventos. Montevideo, Costa de Oro, Piriápolis y Punta del Este. Precios promocionales para inmobiliarias y administradoras de complejos y edificios. Contacto 091-314-100. Web www.grupounionserviciosintegrales.ui. Ahora tenés todo un súper en el celular. Descarga El Dorado en casa en tu celular o tablet y comprá desde donde quieras, sin costo de envío, y te llega a la hora que elijas. Además, podés hacer tus pedidos a través del teléfono 0800-1990. El Dorado, siempre cerca. Una inesperada muerte en un crucero, un lujoso tren y un asesino entre los pasajeros. El País presenta Colección Agatha Christie, la mejor literatura de crimen y misterio en una edición de lujo y con portadas exclusivas a partir del martes 11 de julio y cada... Bueno, con una versión heavy metal del himno de Israel a cargo de Niro Knox, porque no podíamos pasar música que no fuera llamativa. Vamos a estar en la primera charla con quien va a ser nuestro corresponsal y columnista en Israel, don Juan Ostrowski, que por ahora está pasando una temporada en Buenos Aires y que nos va a tener que poner al día porque creo que hay una versión, Horacio, bastante maniquea de lo que está pasando en Israel con la famosa reforma judicial, el conflicto entre los poderes, si nos quedamos sin tres poderes, si Israel va a terminar siendo un Estado confesional, que justamente la laicidad es lo que le da el destaque de liberalidad que tiene.
Vamos a ver por dónde empezamos a hablar con Juan. ¿Estás por ahí? Sí, acá estoy. Bueno, contanos esto que a nosotros se nos vende, bienvenido en primer lugar, en una forma maniquea, como que se termina el Israel que conocíamos, el Israel liberal, laico, y que los poderes se van a resumir y que la religión va a tener mayor peso. ¿Qué está pasando en realidad en esta reforma judicial, que es conflictiva, no lo vamos a negar, porque es conflictiva, que todos los días estamos viendo en la radio y en la televisión, estamos viendo manifestaciones pro y contra, pero ¿qué hay atrás de todo esto? Genial. Primero, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, es cierto que, esto sí es importante decirlo, no es el mismo Israel que tenemos no va a ser el mismo Israel que tuvimos en la cabeza y que tenemos en la cabeza. Esto por una cosa muy básica, que es por la población. Israel fue un estado fundado por socialistas laicos y actualmente la mayor parte de la población israelí es de derecha, religiosa. No ortodoxa, pero sí religiosa, mucho más religiosa que la gente que fundó el Estado. Por tanto, el Estado ya no es el mismo que nosotros tenemos en la cabeza de Israel. Esto igualmente no quiere decir que las reformas que se vayan a plantear a partir de ahora respecto al Estado de Israel sean un Estado confesional. Muy lejos de eso está. De hecho, en el mismo gobierno, el mismo primer ministro, Benjamin Netanyahu, no es una persona religiosa. Es cierto que este gobierno tiene mucha cantidad de personas que son religiosas, incluso ortodoxas, pero eso no quiere decir que Israel vaya por ese camino. Lo que sí es cierto es que la población israelí ya es muy distinta a la que fundó el Estado, por tanto hay un choque claro entre las élites, si queremos decirlo de alguna manera, que es la gente que controla el ejército, los medios, la justicia y la población. Y ese choque es un choque que durante mucho tiempo Israel metió un poco abajo de la alfombra, barrió un poco abajo de la alfombra, en Argentina sí es un poco así, por el tema del conflicto externo, y que en algún momento iba a pasar, iba a estallar, porque hay una tensión muy, muy importante, y la reforma judicial es la manera en la cual nosotros lo estamos viendo. Eso sería como un resumen general sobre la situación de cambio, digamos, que no es cierto que Israel no va a cambiar, pero no va a cambiar como creo que se está vendiendo en este momento para el exterior, ¿no? Para fuera de Israel. Juan, Horacio Lampariello te habla. La primera pregunta que Horacio, ¿cómo estás? Un gusto, muy bien. Queríamos hacerte la siguiente. ¿En qué versa la reforma? ¿Qué es lo que va a cambiar con la reforma con lo que funcionaba antes? Explícame eso para poder ir entendiendo, porque eso nunca se ha explicado acá. Te dicen que hay una reforma, que hay un estado de emergencia nacional, que hay manifestaciones, enfrentamientos, pero nadie te dice qué es lo que se está reformando. Y yo, antes de opinar, me encantaría saber qué es lo que se va a reformar, en qué va a variar entre lo que va a venir y lo anterior. Perfecto. Hay varias cosas que explicar antes de entender la reforma. En primer lugar, Israel es uno de los pocos estados en el mundo que no tiene constitución, ¿sí? Un poco por lo que señalaba recién. Israel durante mucho tiempo barrió abajo de la alfombra los conflictos internos por las guerras exteriores. Por tanto, hay un montón de cosas, de situaciones internas que Israel no solucionó, entre las cuales está no tener una constitución, porque eso supondría, desde el momento de inicio de Israel, un conflicto muy difícil de solucionar. Lo estamos viendo 75 años después. En segundo lugar, de hace aproximadamente 30 años, la justicia, ante esta especie de vacío legal que existe en Israel sobre temas de raíz muy importantes, ha empezado a tomar más atribuciones de las que legalmente se le atribuyen y ha empezado a ser como una especie de suprapoder sobre los otros poderes. Uh-huh. Esto hace desde los 90 aproximadamente, con quien fue el presidente de la Corte Suprema en ese momento, que era Aharon Barak. Hace más o menos en la misma cantidad de tiempo, la derecha política, incluso gente que actualmente está en la oposición del gobierno, como es Yair Lapid, que es el jefe de la oposición, como Benny Gantz, como Guidon Saar, como Lieberman, como Avigdor Lieberman, o como el expresidente de Israel, Reuven Rivlin, piden cambios en la relación entre la justicia y los otros dos poderes, que son el Parlamento y el Ejecutivo, como cualquier democracia. Lo que plantea esta reforma para solucionar esto son varias cosas. En primer lugar, la que se aprobó el lunes, que es algo que se conoce como razón de razonabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en Israel, algo que prácticamente no pasa en ningún país del mundo, y seguro en ningún país del mundo pasa como pasa en Israel, algunas leyes o decisiones administrativas o incluso nombramientos ministeriales pueden ser
eliminados, digamos, o dejados sin efecto por parte de la Corte Suprema por considerar que no son razonables. ¿Qué quiere decir eso? Que la Corte Suprema no tiene una definición legal para darlo de baja, entonces lo da de baja porque no es razonable. La última vez que esto se utilizó de manera importante fue para dar de baja el nombramiento del ex ministro del Interior, que era Aryeh Deri, porque razonablemente no es razonable que en un gobierno haya una persona que fue acusada y presa por corrupción, lo cual es completamente cierto. Uh-huh. Eso es lo primero que se aprobó. Otra de las reformas que se pretenden aprobar en el futuro son el cambio del comité de jueces. En Israel, el comité que eligen, contrario a lo que pasa en general en la mayor parte de las democracias del mundo, en las cuales los jueces, tanto los jueces de instancias inferiores como los jueces de la Corte Suprema, generalmente son elegidos por una combinación entre ejecutivo y legislativo, pasa en casi todos los países del mundo. En Israel eso no pasa, se elige un comité de jueces, entre los cuales hay jueces, abogados, miembros de la oposición y miembros del gobierno, con una especie de veto de la Corte Suprema para nombrar a los jueces. Eso hizo que, por las mayorías que hay en ese comité, prácticamente entre los jueces y los abogados elijan a los próximos jueces de Israel. Por tanto, los jueces, dado que, como ahí sí, en todas las democracias del mundo, no tienen un mandato, no es que cumplen un mandato, son no solamente independientes, sino prácticamente que se autoeligen, lo que generó que en Israel los jueces y la Corte Suprema sea como una especie de casta cerrada que se elige entre ellos y sin ningún tipo de responsabilidad respecto a sus casos, digamos. Esa es otra de las reformas que se pretende aprobar. Otra reforma que se pretende aprobar es una separación entre el fiscal del Estado y el asesor judicial del gobierno. Generalmente en todos los países del mundo eso está separado, en Israel no, es una sola persona, que es la persona que asesora judicialmente al gobierno y que además es quien permite que se le inicien juicios a personas del gobierno, ¿sí? Lo cual hace que esa persona, ¿sí?, tenga un poder inusitado en una democracia. ¿Por qué? Porque es la que permite, la que asesora al gobierno respecto a si hay ciertas medidas que se pueden tomar o no, y además es quien acusa al gobierno. Por tanto, esa persona ha iniciado juicios a ministros del gobierno si no cumplían lo que ella decía que tenían que hacer el gobierno. ¿Sí? En este caso es una mujer, anteriormente es la primera mujer, así que todos los demás eran hombres. Eso pasó mucho con algunos ministros anteriores que quisieron hacer modificaciones en el Poder Judicial. Otra medida que se quiere implementar es que todos los ministerios tienen un asesor judicial específico. Los asesores judiciales son prácticamente los ministros, en el sentido de que son quienes deciden cuáles son las políticas que tienen que llevar a cabo los ministerios. Lo que se pretende hacer es que esos asesores judiciales sean elegidos por el gobierno y además sean cargos políticos, en el sentido de que la gente que está en el ministerio debería, en cualquier democracia pasa esto, seguir las políticas del gobierno, no seguir políticas independientes respecto al gobierno. A ver si te entiendo, a ver si entiendo. ¿El departamento jurídico de cada ministerio lo designa esta suerte de consejo judicial? Algo así. Y además, ya no es una instancia en el sentido de apoyo hacia las medidas del gobierno. Generalmente hay asesorías judiciales a los ministerios para saber si las políticas que se están llevando a cabo son legales, básicamente. Pero lo que empezaron a hacer en las últimas instancias, dado este vacío un poco legal que hay en Israel sobre muchas cosas, es tomar más atribuciones de las que tienen. Y entonces utilizan lo que sería el consejo como una amenaza al ministro, dado que la asesoría judicial del gobierno es quien puede acusar a los ministros y al primer ministro mismo. ¿Sí? De hecho, Netanyahu está actualmente con 2 juicios de corrupción. Entonces, esos asesores legales pasan a ser prácticamente, no son independientes en el sentido de que dependen del ministro, pero en realidad, dado el extremo poder que tienen, han pasado a ser no consejeros, sino prácticamente amenazan a los ministros sobre qué medidas tienen que seguir o no, pensando en que después pueden ser acusados por la misma jefa de ellos, que es la asesora judicial del gobierno, en base a que les pueden hacer un juicio o algo por el estilo. ¿Sí? Todo esto es lo que la gente no quiere aceptar. O sea, la gente que sale a la calle con esta reforma que parece muy civilizada, la gente que sale a la calle es porque quiere que se mantenga el statu quo. Mira, yo diría varias cosas. En primer lugar, ya después de aprobarse la primera ley que se aprobó el lunes de esta semana, ya no son tan pacíficas. Ya hubo
policías heridos. De hecho, la misma policía salió a hablar en los medios diciendo que causaron un montón de daños, incluso monetarios, para el Estado, ¿sí? En segundo lugar, a la gente que está en la calle yo la dividía en varias gente. Yo no digo que la gente que sale a la calle hace tal o cual cosa, sino que hay varias personas. En primer lugar, está la gente que realmente piensa que, dado que este es un gobierno que tiene bastante no mayoría, pero bastante ministros y miembros del gobierno que son ortodoxos, ultraortodoxos o ortodoxos, y que son de derecha, piensan que esto realmente va a desencadenar en una dictadura. Después está la gente que es anti-Netanyahu, no importa lo que haga Netanyahu como persona. Incluso si es exactamente lo mismo que ellos dicen, igual le van a estar en contra porque son anti-Netanyahu, ¿sí? Y después la gente que considera que lo que está actualmente está bien y no se quiere modificar. Y después la gente que generalmente son más los que mueven, los que aparecen más en los medios, los que mueven más ideológicamente la manifestación, que es gente que no quiere que Netanyahu gobierne más, que en realidad no es Netanyahu en particular, sino que no quiere que la derecha gobierne más. El Likud Por tanto, exacto. Sí, más que el Likud en realidad es la derecha. Sí, porque en realidad el Likud tiene gobiernos desde 1977, sino más que nada el hecho de que el Likud está gobernando hace muchísimos años, prácticamente 20 años, y además el Likud se ha vuelto un poco más de derecha con el paso del tiempo, y sus aliados entonces progresivamente dejaron de ser, como en los primeros gobiernos de Netanyahu, que eran, incluso el Partido Laborista fue socio de Netanyahu en un gobierno, y pasaron a ser partidos mucho más extremistas, si se quiere, más de derecha, por tanto no quieren eso. Entonces yo diría que las manifestaciones se dan en todas las instancias, digamos, o sea, que los manifestantes, hay distintos grupos de distinto tipo. Sí, y además hay que pensar que en Israel a fin de año hay elecciones municipales. Por tanto, también hay mucha gente de las manifestaciones que se está presentando a consejos municipales o incluso a ser intendente de algunos municipios. Por tanto, también hay un tema político justo exactamente este año respecto a las manifestaciones y a lo que puede llevar políticamente de acá a los próximos 5 años en Israel, ¿no? Ahora, tú me decís que ya no es el antiguo Israel, el Israel que en los 60, 70 mi padre, que no era judío, me enseñaba a admirar porque decía, son los nórdicos, son los holandeses del desierto, hacen lo que no hacemos. Ahora es un Israel un poco más, si no confesional, un poco más confesional, pero esa apertura hacia el tema religioso no puede terminar que un día, porque eso puede pasar, no hay nada imposible en política, ganen los ultraortodoxos que incluso cuestionan la misma existencia del Estado de Israel porque no es exactamente correspondiente a los límites bíblicos. Digo, aquellos que de repente de tanto extremismo un día se van a hablar con los Ahmadineyá de la vida, digo, o sea, porque eso está en el menú posible. Mañana los extremos se tocan, ¿no? Mira, como posible, como vos dijiste, nada es imposible en política, y nada es imposible más que en política, yo diría nada es imposible en la vida. Sin embargo, Israel tiene, o sea, los ultraortodoxos que hay en Israel son una minoría quienes son antisionistas, ¿sí? Entonces, incluso si fuese muchos ultraortodoxos o una mayoría de ultraortodoxos en el gobierno, ellos tampoco creo que haría un gobierno antisionista. Y por otra parte, hay una mayoría en este momento laica, no laica, pero sí por lo menos antisionista, sionista, quiero decir, en Israel, y no creo que en un futuro cercano eso suceda. Es cierto que la población ortodoxa está creciendo en Israel por el hecho de que generalmente la población ortodoxa tiene más hijos que la población laica, y eso hace que las mayorías aumenten, pero a la vez la población laica se suma con la gente que hace alía todos los años a Israel, ¿sí? Por tanto, hay cierto que la población ortodoxa está creciendo, pero no es una proporción tal que dentro de un par de años haya un gobierno completamente ortodoxo en Israel. De hecho, generalmente estamos hablando de que los partidos ultraortodoxos están desde hace bastantes años en 14 o 15 mandatos del Parlamento de 120, y sumados a otros partidos ortodoxos estamos dando una cuenta de unos 30 más o menos, un cuarto aproximadamente del Parlamento hace bastantes años, incluso con un crecimiento poblacional, digamos. Entonces, en ese caso yo no veo, y de hecho las estimaciones de aquí a un par de años es que aproximadamente el 25% de la población israelí sea más ortodoxa, que es más o menos la cantidad de miembros del Parlamento que son ortodoxos actualmente en el Estado de Israel. Y además, otra cosa importante es que los ortodoxos no están solamente
en los partidos ultraortodoxos, sino que hay políticos ortodoxos en los partidos específicamente ortodoxos, en los partidos de derecha, en los partidos de izquierda incluso. Entonces, y en los partidos de centro. Por tanto, la población ortodoxa está bastante dividida en ese sentido. Claro, pero digo, vamos a separar un poco lo que es ortodoxo, que es el religioso más o menos común y corriente, con el ultra ortodoxo. Y la gente acá en Uruguay, digo, y incluso en Argentina, digo, no entiende esa la sutileza o no tan sutileza de el ultra ortodoxo. Lo único que puede conocer de repente un oyente desavisado es aquel grupo de rock de ortodoxo, los hermanos Gat, que son muy buenos, pero digo, exacto, que yo los veo porque hacen tema de Pink Floyd y Yes, son excelentes, pero digo, no puede entender la sutileza o no sutileza de la diferencia. Algunos ultraortodoxos no quieren que exista el Estado de Israel, otros, bueno, quieren que sea un Estado confesional, otro, digo, y el ortodoxo es el religioso más o menos previsible, digo, ¿no? Total, de hecho, en realidad, generalmente los partidos ultraortodoxos en Israel, las políticas que llevan a cabo son políticas tendientes a favorecer a la población ultraortodoxa en Israel y no se mueven tanto de ahí. Generalmente la población, los partidos más ortodoxos la población ortodoxa está mucho más dividida, no está tan concentrada en algunos partidos y sus políticas también son bastante más diversas. Y como te digo, ahí tenemos partidos que son mayoritariamente ortodoxos, pero después hay políticos ortodoxos desde el Likud hasta incluso en el laborismo. Por tanto, no hay tanto una unión respecto a la población ortodoxa, sí un poco más en la ultraortodoxa, que está bien separada en dos partidos, uno sefaradí y uno ashkenazí, o sea, uno que viene de gente que es descendiente de población de España y el norte de África, y otro que es gente descendiente de Alemania del Este, Rusia, Polonia, esa zona. Ahí Juan, sí hay mucha más concentración política. Juan, te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo está dividido hoy el Parlamento? Porque, a ver, hay unas masivas concentraciones y marchas contra la polémica de la reforma judicial, pero dio un paso adelante porque se votó algo el lunes, o sea. ¿Cómo está? Sí. Porque viste que para que Netanyahu llegara al gobierno, tuvo varias instancias en donde no formaban gobierno y había que hacer unas elecciones. O sea que decís que suponemos que está muy pareja. Pero en cambio logra hacer conseguir una reforma tan profunda. No estoy valorándola de otra forma más que de profunda, ¿correcto? Porque desconozco el tema. Entonces digo, bueno, se nota que es profunda porque de todo lo que vos marcaste, partiendo de la base que no hay una constitución que los rige, los deben regir las propias leyes. Esas leyes pueden ser modificables, si se quiere, fácilmente cuando cambian los parlamentos, los gobiernos. Entonces eso complica un poco, ¿no? Ahora, claro. ¿Qué proporción tiene, por ejemplo, entre Netanyahu y sus aliados dentro del Parlamento para llevar adelante una reforma de esta naturaleza? En este caso habría que explicar un poco el sistema político de Israel. La última elección de Israel fue el 1 de noviembre del año pasado. En cantidad de votos, lo que sería el bloque pro-Netanyahu, y que ahora lo diferenciamos, y el bloque anti-Netanyahu, no tienen tantos votos de diferencia, aproximadamente 500.000 de votos a favor del bloque pro-Netanyahu. El tema es que la manera de elegir, en Israel son 120 parlamentarios, todos los partidos van con lista nacional, no existen listas jurisdiccionales ni nada por el estilo, y el umbral para poder obtener representación en el Parlamento es sacar 3,25% de los votos válidos en la elección, ¿sí? Que generalmente hace que un partido tenga como mínimo 4 parlamentarios dentro del Parlamento, por el hecho de que, como son 3,25, generalmente a partir de ahí sacas 4. Esto hace que 3 partidos importantes del bloque anti-Netanyahu no tienen representación en el Parlamento. El primero es la Casa Judía, que es un partido relativamente poco conocido, pero que, si te digo quién es el partido de quien fue el primer ministro, que fue Bennett. ¿Sí? Ese partido sacó menos de 3,25. El segundo es un partido árabe, que es Balad, que es un partido de gente, básicamente referencia a población árabe. Y el tercer partido muy importante, que quedó muy cerca del 3,25, es Meretz. Meretz es el partido más de izquierda dentro de el rango de partidos generalmente judíos, no mayoritariamente judíos. Por tanto, lo que sucedió es que esa cantidad de votos, todos esos partidos que sacaron menos de 3,25,
perdieron, o sea, los votos de ellos no sirvieron para nada, porque no los representan en el Parlamento, dado que no llegaron al umbral mínimo para obtener representación. Claro. Por tanto, tenemos todos los bloques, todos los partidos que sí sacaron representación, ahí sí la diferencia entre el bloque Netanyahu y el bloque de los partidos anti-Netanyahu en votos es muy importante respecto a quienes pueden obtener representación. En ese caso, en esa amalgama de partidos, tenemos 64 bancas que son del bloque de Netanyahu, que están divididos en 32 del Likud, que es el partido de Netanyahu, aproximadamente 17, si no estoy mal, de miembros que son de los dos partidos ultraortodoxos, y 12 que son de lo que sería la, vamos a decirlo, extrema derecha, como se conoce más en Latinoamérica, que son Smotrich y Ben Gvir. Eso es el bloque. ¿Los rusos serían, la gente rusa sería la derecha dura? Claro, es la derecha más dura, que en realidad más que ruso, la representación es que es mucha población que vive en asentamientos, o sea, en territorios de población israelí, generalmente en lo que conocemos como Cisjordania, West Bank o Judea y Samaria. O sea, muchos de esos miembros de esos partidos viven en lo que conoceríamos fuera de Israel como Cisjordania, ¿sí? O el West Bank. Eso es la parte del bloque pro-Netanyahu. Por tanto, eso da 64 parlamentarios. 64, obviamente, es más es la mitad más uno de 120. Por tanto, el gobierno de Netanyahu puede aprobar, después hay que ver si la Corte se le permite, si es legal, si no, pero digamos puede aprobar prácticamente cualquier ley, excepto que se peleen entre ellos, digamos, pueden aprobar cualquier ley. Después del bloque no Netanyahu, tenemos 10 parlamentarios que son de dos partidos árabes, 4 parlamentarios que es el laborismo es el partido que fundó el Estado de Israel, y después 6 de Lieberman, que es el partido sí de los inmigrantes rusos de la Unión Soviética fundamentalmente, y después los parlamentarios de Yesh Atid, que son los parlamentarios de Lapid, que son 24, y 11, si no estoy mal, del partido de Gantz. Ese es el bloque anti-Netanyahu. Por tanto, si nosotros vemos en votos no es tanta la diferencia, pero por el sistema político israelí hizo que la representación parlamentaria fuera muy grande para la parte de Netanyahu y muy pobre para la votación para el bloque anti-Netanyahu. Entonces, en el Parlamento la diferencia es mucho más marcada de lo que en realidad es en los votos. Por eso, en las manifestaciones vemos bastante igual entre la cantidad de población que hace manifestaciones pro y a favor de la reforma, pero en el Parlamento lo vemos mucho más diferenciado por la alquimia electoral de Israel, digamos. Bueno, Juan, hemos hecho una profunda recorrida, un abanico muy profundo sobre lo que es la política de Israel, el Parlamento. Yo creo que en la próxima edición, si Horacio no tiene alguna pregunta final, te voy a pedir hacer un paneo de la llamada izquierda en Israel, ¿sí? Perfecto, sí, por supuesto. Correcto, entonces bueno, muchísimas gracias y ya estás incorporado acá a Incorregibles. Gracias, Juan, por la presencia tuya hoy acá. Muchas gracias a ustedes por llamarme. No, por favor. Hasta luego. Hasta luego. Bien internacional estuvimos hoy. La verdad que es muy interesante. Lo que así a mí me quedó claro es que tienen un gran lío en Israel al no tener una constitución que sea lo suficientemente clara. Y pensaron que aquella tradición británica de si no tenemos constitución es la mejor constitución que podemos tener, pero bueno. Lo que pasa que, a ver, están ya aprobando, no son los del norte de Europa, ¿no? A ver, hay determinados temas que están establecidos en las constituciones de los países, en la constitución de cada república, en donde vos regulás qué organismos, cómo se pueden modificar y cómo se pueden, se quiere burdamente decir, cambiar. Y la realidad es que hay que ver si lo que se está aprobando tiene alguna ley que lo regula o hay otra ley que deroga esa ley, porque si no hay constitución te manejas por las leyes. Y peladito nomás. Ahora hay que tener un cuerpo fundamental porque tanto origen geográfico diverso y tanta cultura diversa, ya no son los hegemónicos del norte de Europa los que están al frente. Y otra cosa que no es menor, lo que él dijo, para llegar a tener representación tenés que llegar al 3.25. Exactamente. Lo cual es un nivel, para mi criterio, de representación muy complicado, porque es un poco alto. Fíjate vos que llegás al 3.25, 3.26 y te dan 4 diputados. O 4 representantes. En un parlamento unicameral. Por lo menos, un parlamento unicameral le dan 4. Pero entonces,
Si vos tuvieras, podrías perfectamente que con 3%, o sea, con un 1% tener uno. Si son 120. Pasa que esas exigencias, que por ejemplo en el caso alemán es del 5% y creo que en el caso de Ucrania es del 6%, cobijan la buena intención de que no haya grupos extremistas que tengan una representación que les pueda servir de amplificador, ¿no? ¿Y quién define quién es o no quién es un grupo extremista? Porque el día que está uno arriba en el poder va a bloquear a los que no necesariamente los son alemanes definieron grupo extremista, los que eran stalinistas o nazistas. Está bien, pero a ver, pero mañana el que está, se le ocurre que uno que llegó con menos porcentaje que ese y no puede acceder a tener una banca, le estás quitando la voz al pueblo. No deja nunca de existir el partido. No, sí, bueno, pero no tiene voz parlamentaria. No es disuelto. Gracias a Dios, en la República Oriental del Uruguay nosotros tenemos 99 diputados. Ellos también tienen bastante. Que, sí, bueno, pero vos accedes con el 1%. Sí. Técnicamente 99 es como tener el 1%. Pues sí. Con el 1% de los votos tenés un representante. Los partidos chicos acá se ven representados con voz y voto. Exactamente. Bueno, nos vamos a ir con música hoy porque el sábado a las 10 de la noche vamos a tener otro capítulo más de protagonistas de la música universal, con el segundo capítulo de los chilenos Los Jaivas, y bueno, su tema más emblemático, que es Todos Juntos. Un buen fin de semana para todos ustedes. Estimados amigos del canal, les pido que les den like al video y se suscriban al mismo para poder seguir recibiendo todos nuestros videos.